en el Concilio Eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para planificar, estructurar y organizar el gran plan de salvación. El Espíritu de Profecía nos dice que en ese concilio eterno fue cuando el Hijo se ofrece para ser el Redentor del mundo. ¿Por qué? Porque no podía ser un hombre, una criatura, un ángel, un ser celestial. Debía ser Dios. Y por eso conocemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que también es el enviado. Y ese es un concepto maravilloso, porque Él fue enviado por su Padre para llevar adelante la Messiah Dei. Cuando estudiamos los evangelios, hay 4 símbolos relacionados con estos. El toro es un símbolo del evangelio de Lucas. El águila es el símbolo para el evangelio de Juan. El hombre es el símbolo para el evangelio de Marcos. Y el león es el símbolo relacionado con Mateo. Hay un autor que dijo: el evangelio de Juan nos eleva a lo alto, sobre la ala de la preexistencia y la divinidad de Jesucristo. Y cuando estudiamos el evangelio de Cristo, especialmente Juan, descubrimos que el capítulo 1 es el prólogo, del capítulo 2 al capítulo 12 es lo que algunos llaman el libro de la misión, y del capítulo 13 hasta el final es el libro de la gloria. Y eso es precisamente lo que hace el evangelio de Juan. Somos elevados en esa ala de la preexistencia divina y la divinidad de Jesucristo, que a la luz del evangelio de Juan somos fortalecidos y somos animados en nuestra esperanza, porque el enviado de Dios es nuestro Redentor. Por eso leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este versículo es significativo porque nos da la razón por qué es que el libro de Juan fue escrito: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías. La palabra Mesías también se puede traducir como ungido. Y es muy significativo este concepto en el Evangelio de Juan, porque Cristo fue ungido desde la eternidad. Y una vez encarnado fue ungido para el cumplimiento de esa misión divina. El enviado de Dios vino como el Hijo encarnado. Un pesebre sencillo fue preparado para él, y en ese momento se cumplen las palabras de Pablo cuando dijo: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Por eso nosotros tenemos, como cristianos, tenemos la dicha, al creer en Jesucristo como el enviado de Dios, de abrazarlo como lo hizo aquel hombre venerable, Simeón, y dijo: la gloria del Señor, porque he visto la salvación. Él daba gloria al Señor. Su corazón palpitó cerca del corazón del niño Jesús. Y quiero pensar que fue un momento significativo, porque imaginan, aquel anciano venerable ya estaba contemplando él la muerte, y sin embargo tuvo el privilegio de tener en sus manos al Redentor del mundo.
El grupo de instructores, fariseos, saduceos, también tuvieron la oportunidad de escuchar las palabras del jovencito Jesucristo. Y dice la Escritura que les instruía cada día en el templo. Imaginen por un momento la instrucción, las exhortaciones, las promesas, la descripción a través de parábolas y mensajes varios que Jesús les dio a aquellos hombres, tratando siempre de alcanzar su corazón para Dios. Jesucristo, al avanzar los años, llega a recorrer las veredas polvorientas de Galilea y de Palestina en el cumplimiento fiel de la Mesho Day, que no es otra cosa que la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios en forma concreta? Salvar al hombre, salvar a la humanidad, salvarlo a usted y salvarme a mí. ¡Qué dicha! La de aquella generación, haber convivido con el Maestro. Pero qué privilegio la de nuestra generación, a pesar de estar rodeados de adversidades, pandemias, pobreza, limitaciones, circunstancias adversas, saber que el enviado de Dios camina a nuestro lado y Él es nuestro compañero de viaje. El enviado de Dios, cuando estuvo en cumplimiento de la misión divina, escuchó el testimonio de su Padre. Ahora noten lo que dice San Juan 5, 36 al 37. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Sabemos que en varias ocasiones el cielo se abrió, la voz divina se escuchó y confirmó la misión del enviado de Dios. Por eso leemos, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica a tu Hijo. Entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y le glorificaré otra vez. El Padre y el Hijo, y como veremos también el Espíritu Santo, en una unidad indestructible, en un propósito único, buscando siempre avanzar la misión divina, el gran plan de Dios para la salvación de los hombres. Y leemos en Juan 17 del 1 al 3, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más se confirma, el Padre honrando al Hijo y el Hijo honrando a su Padre. Por eso, al avanzar los días y las semanas, los meses, los años de la misión de Cristo, cuando leemos de manera detenida el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13 hay una expresión que empieza a mostrarse, y es que dice, y comenzó a anunciarles que debía morir. Por eso algunos estudiosos del Evangelio consideran que del capítulo 13 al capítulo 17, Jesús comienza lentamente el proceso de preparación de los discípulos. No solamente para la misión que iban a cumplir adelante, pero el Señor de manera misericordiosa y amorosa comienza la preparación de los discípulos para el momento de la crucifixión. El enviado de Dios enfrentó también una etapa de humillación. Sabemos por el escrito bíblico que él fue a la montaña
a iniciar esa oración maravillosa, donde el deseo de todas las gentes nos informa y los evangelios que la copa tembló en su mano. Y sin embargo el Señor decidió no dar paso atrás, sino dar paso adelante en el gran plan de salvación. Es sorprendente leer este pasaje. El deseado de todas las gentes, página 435, dice: aquel que había intercedido por otros, ahora anhelaba la oración intercesora de sus discípulos. El maestro había estado en una lucha fuerte, personal, intensa, en oración, en comunión con el Padre. Él sabía que el gran plan determinado desde la eternidad estaba a punto de culminar. Y qué maravilloso fue que él decidió no abandonar a la raza humana, sino decidió avanzar hacia el Calvario. Por eso las palabras del Señor son significativas. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasaron los momentos, los minutos, pasaron las horas. Y allá a la distancia se escucha que viene una turba avanzando, y dentro de esa turba, los líderes religiosos, provenía uno de los discípulos del maestro, que se acerca y besa la mejilla del Salvador. Y el Señor le dice: Judas, con un beso entregas a tu maestro. ¿Qué momento debió haber sido ese? No solamente para la turba, pero también para los discípulos. Momento de mucha tensión, circunstancias difíciles para ellos. Y sin embargo el Señor mantuvo la calma, porque Él estaba seguro, convencido de que estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre. El maestro, el enviado de Dios, también tuvo que estar frente al Sanedrín. Sabemos cómo el Sanedrín, la gente, los miembros de este grupo tan selecto, lo criticaron, lo acusaron, inclusive comenzaron un proceso de juicio que era completamente fuera de orden. Y sin embargo el maestro soportó esos vituperios de manera paciente. Después fue enviado delante de Anás, el sumo sacerdote vitalicio, y Caifás, y ambos en una trama oscura acusaron al maestro, y una vez más lo enviaron en un proceso de juicio que estaba fuera de orden. Pedro, mirando al maestro a distancia, no se identificó plenamente con él. Era su gran momento histórico para identificarse con el maestro y no lo hizo. Y se cumplieron las palabras del maestro que le había dicho: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Jesucristo, el enviado de Dios, también estuvo frente a Herodes. Se nos dice que Herodes tenía mucho interés en conocerlo, en escucharlo, pero sobre todo tenía interés en mirar los milagros que Jesús realizaba. Pero Jesús no vino a esta tierra solo a cumplir los antojos de un rey confundido. Lucas 23, 9 al 11 dice: y los sacerdotes lo acusaban con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, lo menospreció y se burló de él, vistiéndolo con una ropa espléndida, y volvió a enviarlo de regreso a Pilato. Era un juego
de hombres perversos, el Sanedrín, Anás, Caifás, Herodes, Pilato. Pilato fue el hombre que le hizo esa gran pregunta: ¿qué es la verdad? Pilato, al igual que Herodes, y al igual que Anás y Caifás y los miembros de Sanedrín y muchos otros, lamentablemente estaba ciego a la realidad de que frente a él estaba aquel que es la verdad encarnada, que es el enviado de Dios para revelar la voluntad divina, y Pilato, sin embargo, no lo supo reconocer. Por eso Juan capítulo 3 dice: Pilato percibió en Jesús a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los rasgos de un criminal. Y noten, el deseo de las gentes, dice, sino la firma del cielo. Esto es sorprendente, porque confirma, el deseo de las gentes confirma que en el rostro del Señor Jesucristo, el mismo Pilato vio el porte sereno y digno, el semblante no de un criminal, sino de la firma del cielo. Eso a mí me llena de pensamientos solemnes. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el enviado de Dios, vino con la firma, con el garante, con la aprobación y la bendición del cielo entero, de su Padre. El enviado de Dios también tuvo que enfrentar a una multitud, a una turba enfurecida, una turba confundida, una turba desorientada, una turba que no sabían a ciencia cierta cómo se habían manejado todo este proceso de juicio en contra del amado Salvador. Era una turba que a través de las generaciones es un símbolo de lo que muchos hoy día, ayer, quizás mañana, solo miran en Jesús a alguien en quien acusarle de sus problemas, sus adversidades, pero nunca están dispuestos a reconocerle como el Redentor del mundo. En esta pintura conocida como Ecce Homo, he aquí el hombre, se plasma a Pilato enfrentando a la multitud, a Cristo sereno y apacible parado a su lado. Algunos miembros de la comitiva de Pilato. Y se plasma en esta pintura un contraste significativo. Pilato apuntando al maestro, el maestro simplemente tranquilo, sereno y callado. Jesucristo vino a esta tierra no para defenderse. Él aceptó ese proceso, avanzó en el proceso de ese juicio injusto que era completamente fuera de orden. Él allí parado frente a esa turba, esa multitud confundida, en lo que algunos han llamado dando un testimonio silencioso de la voluntad del Padre. De esa misma multitud se escuchan las palabras: crucifícale, crucifícale. Pilato entonces les da la oferta de el otro prisionero, y sin embargo la esposa le advierte: no tengas nada que ver con este hombre, después de la visión o el sueño que ella había recibido. Pilato entonces le pregunta: ¿eres tú el rey?
el Mesías ungido de los judíos? Lo presentó delante de los líderes religiosos. Ya lo había presentado delante de la multitud. Y en ambos casos, Pilato fracasó. No pudo percibir que a su lado, frente a él, estaba el enviado de Dios. Avanzó el proceso de juicio. Fue juzgado y fue determinado que Jesús sufriera la muerte de cruz. Era una muerte cruel, como todos sabemos, muy dolorosa, difícil de entender hoy día porque eran costumbres del Imperio Romano de hace siglos atrás. Ellos habían avanzado en las formas como ellos aplicaban el juicio de los criminales. Y aquellos que han hecho estudios de ese proceso de crucifixión describen la muerte por medio de la cruz como una de las muertes más crueles jamás experimentada por seres humanos. Y sin embargo, Jesús debió de soportarlo. Mientras iba en la comitiva acompañando a Jesucristo, los dos ladrones, la Escritura nos dice, y hallaron a un hombre de Cirene, de nombre Simón. A este le obligaron a llevar la cruz. Yo quiero detenerme unos momentos para reflexionar en esto, porque me parece a mí que Simón, sin previo aviso, sin haberlo planeado, él volvía del campo, dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, y Jesús va de salida, acompañado por la turba, va al Calvario. Es algo increíble mirar esa escena, el encuentro del campesino con el Redentor. Y luego un soldado romano le dice, tú, ven acá. Y en un instante improvisto, que él jamás lo imaginó, quitan la cruz de la espalda de Cristo y colocan esta sobre la espalda de Simón de Cirene. El privilegio, yo no creo que él lo entendió en ese momento, el honor que le fue conferido a Simón de Cirene de llevar sobre su espalda la cruz de Cristo. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Cuántas veces, en cuántas ocasiones el Señor me permite a mí, le permite a usted llevar el peso de la cruz de Cristo? Qué honor y qué privilegio que en el momento cuando llevamos la cruz no lo reconocemos así, y sin embargo el Señor nos hace portadores de su cruz a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la soledad, a través quizás del abandono, del olvido, cualquiera sea el peso de cruz que tú llevas o yo llevo. Es para poderlo ver como privilegio, porque como Simón de Cirene, la cruz también es colocada sobre nuestra espalda. El enviado de Dios avanzó lentamente hacia la cumbre bajo el peso de la cruz. Yo no sé cuánto habrá pesado una cruz. Yo no sé cuán tosca era esa cruz, y seguramente lo era. Lo único que sé es que el Señor avanzó silenciosamente, paso a paso, ascendió hacia esa cumbre para convertirse en el Redentor del mundo. Y todos leemos lo que Pilato escribió, el título que le dio: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y así lo presentó delante de todas las generaciones subsiguientes. Y sabemos que la multitud que aún estaba ahí rodeando a Jesús en la cruz, y los dos prisioneros que también pendían de ese
de esa cruz. El Señor escuchó las palabras. Confía en Dios, líbrelo ahora si lo quiere. Dios el Padre pudo haber enviado una legión de huestes angelicales para librar al amado Salvador. Y sin embargo, en aquel plan original que viene desde la eternidad, fue determinado que Jesús debía morir por ti y por mí. También otros gritaron, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda de la cruz y creeremos en él. Hay algunos que aún esperan hoy que Cristo descienda de la cruz. Quizás como Herodes esperan que haga un milagro para finalmente creer en Jesús, cuando la Escritura en realidad nos está animando, nos aconseja, nos invita y nos exhorta a creer en el enviado de Dios, el Hijo de Dios, aquel que caminó en sus veredas polvorientas de Galilea, aquel que ayudó a los enfermos, los sanó, al ciego le devolvió la vista, a los endemoniados les devolvió la salud espiritual, mental, emocional. Si a mí me preguntan, ¿crees tú en él? Si a usted le preguntan, ¿crees tú en él? ¿Qué responderíamos? ¿Estamos esperando ver un gran milagro en nuestra vida para creer en él? ¿O hemos de creer en la firme palabra de Dios, en la promesa de su palabra y poder decir, yo no lo he visto, yo estoy a 2000 años a distancia de esos eventos maravillosos del Calvario y sin embargo yo creo en su palabra viva, su palabra que es testimonio fiel del enviado de Dios? Por eso, las últimas palabras de Jesucristo son significativas. Ese gran plan de Dios determinado desde la eternidad llega a ese punto culminante cuando Jesús dijo, consumado es. El plan de Dios para salvar a la humanidad había llegado a su clímax. Su justicia eterna, su ofrenda perfecta, su salvación, su redención, su propiciación, su poder salvífico, su paz, su luz, su amor, todos estos bendiciones se encuentran pendientes de la cruz en la persona de nuestro Redentor. Y nosotros podemos hoy decir, como aquel centurión de antaño, al mirar a Jesús pendiente de la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pasadas las horas, dice el pasaje, las horas del viernes, los discípulos entristecidos por los eventos del día se retiraron apesadumbrados, pero la tumba no lo pudo contener. Cristo, el Hijo de Dios, ha resucitado. La tumba está vacía y nuestro Redentor vive. Por eso, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, vive hoy para interceder por todos nosotros.